Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días. Está usted en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y como siempre hoy trataremos en una mesa de periodistas, como ha sucedido en las últimas semanas, pues de analizar qué es lo que sucede en los informes y otras cosas que también han sucedido esta semana. Usted sabe de qué. ¿O no es así, Jorge González Durán? Muy buenos días. Muy buenos días, Lilia. Sí, sabemos un poco de lo que hablamos, no creas que mucho. ¿No? Quisiéramos ¿Poco? saber más. Así, Sí, claro. está todo muy claro. ¿No es así, Hugo Trejo? Así es, Lilia. Buenos días y Muy buenos días. Oscar González. Lilia, muy buenos días a todos. Hoy estamos de privilegio, ¿no? Entre Gonzalitos tenemos. Sí. ¿Eh? Estamos rodeados de González. Ay. Aquí y en todos lados, ¿no? Pues sí, aquí y en todos lados. ¿Qué te parece cómo se dieron las cosas esta semana? Ahorita vamos con los alcaldes, pero ¿cómo se dieron en relación a pues que ya hay candidato del PRI, la mega alianza, todo esto? Pues cómo se están dando, ¿no? Porque todavía no se han dado del todo, todavía no se... O sea, ya hay un gran trecho avanzado en los amarres políticos, porque este es un trabajo de amarres, de ir consolidando un proyecto. Creo que se está consolidando este proyecto y se están desmoronando, cayendo otros proyectos también. Creo que se está, no digo está consolidado, se está consolidando el proyecto de que Roberto Borges sea el candidato del PRI al gobierno del Estado. Se está consolidando muy bien. En contraparte, se están desmoronando, se están cayendo los proyectos contrarios. ¿Cuáles son? Pues el de Greg, el de PRD, PAN y todos sus acompañantes. Toda aquella... En esto, como se decía, decía, hay un concepto de el marxismo-leninismo del siglo XIX que decía que en toda lucha hay tontos útiles, ¿no? Que hay que subir a todos en el tren, porque los tontos útiles luego se bajan en cualquier estación o los bajan. Y han habido muchos tontos útiles en este proyecto fallido de crear, construir una mega alianza, que por otro lado hubiera sido muy interesante que se hubiera creado, pero no se puede crear nada sobre bases endebles, falsas, sobre todo moralmente débiles, cuestionables. Yo así veo que está en proceso de consolidación el proyecto de la candidatura de Roberto Borges y está en un severo proceso de deterioro, porque no hay nada peor que la sensación de la derrota. Yo no digo que nadie haya ganado ni nadie haya perdido, pero la sensación de la derrota es como la sensación térmica. Puede haber 20 grados de calor, pero si tú sientes un calor de 40 grados, ese es el calor que existe, la sensación, y la sensación de la derrota es devastadora. Y yo creo que en el lado contrario no digo contrario al PRI, contrario a la candidatura de Roberto Borges, hay una sensación de derrota terrible. Continuando, sí, coincido con Jorge en esa sensación de derrota, porque, bueno, yo siempre he manifestado que el proyecto que se estaba armando de la mega alianza era un proyecto chantajista, era un proyecto para presionar, no era un proyecto para crear una alternativa real. Era un proyecto fundado en un liderazgo de papel, se podría decir, que quería fincar la oposición, ¿no? A tal grado que pues les dio con la puerta en las narices en el último momento y los deja en una situación verdaderamente crítica, que a estas alturas no debió haberles ocurrido, ¿no? Porque la oposición en Quintana Roo se ha empeñado siempre en querer
llegar al poder por el poder mismo, menospreciando a sus propios cuadros, a la gente que ha luchado por conformar en el nivel en que se encuentre cada uno de estos partidos, pero que ha luchado auténticamente y que cree en esos postulados y que de repente, por aquel pragmatismo que empiezan a manejar, meten candidatos o empiezan a alentar candidaturas de personajes ajenos completamente a esos partidos. Yo recordaba la historia del PAN, por ejemplo, y del propio PRD en sus inicios, cuando se crea aquella candidatura de Pacho Sánchez para la presidencia municipal de Benito Juárez en 1993, y como también 2 días o 3 días antes de la elección se les sale, los deja también así en el estado en que se encuentran actualmente, que eso es lo grave, ¿no? Que después de 17 años estén en el mismo lugar que empezaron, ¿no? Luego viene una segunda oportunidad con un importante crecimiento del panismo a nivel nacional. Bueno, pues lo vimos que en el 2000 se consolidó en la presidencia de la República y se mete Francisco López Mena, completamente ajeno al PAN, se vuelve candidato y luego se vuelve una especie de líder y cosecha todos los frutos por los que trabajaron todos los panistas, ¿no? Porque los diputados federales luego lo meten de funcionario. Y los viejos panistas y todos los militantes y los dirigentes distinguidos de ese partido, pero vuelven a cometer el error hace 6 años, ¿no? Porque de nuevo vuelven a hacer todo ese trabajo que tienen, porque se lo entregan a Joaquín Códula como candidata. Y no aprenden de ese error e insisten y se lo quieren volver a entregar a otro Joaquín, a Carlos Joaquín ahora en este periodo. O a Gustavo. Bueno, es Gustavo es lo claro. mismo. Entonces, no hay panistas, no han crecido, no ha crecido ningún militante panista para que pueda aspirar a representar a todos los panistas del Estado y no meramente los de un municipio, los de un distrito, como ha venido ocurriendo. Los periodistas, por igual. Cuando podrían haber cosechado incluso de la figura de López Obrador, ¿no? Claro. Haberse colgado, tiene sus seguidores en los municipios, sobre todo en Carrillo Puerto, en 2, 3 municipios tiene presencia en las colonias populares en Cancún, y haberlo... Óscar. Pues los partidos ignoran todo eso. O sea, son valores que pueden tener por el azar, a veces ni siquiera creo que por tanto trabajo. 2 o 3 tal vez se preocupen por pues, los colores de su partido, por su ideología, por representar a los sectores de la sociedad que se supone deben representar en cuanto a su postura en el espectro político. A mí me parece verdaderamente triste, lamentable y de una depauperación política total el hecho de que dependa el futuro del Estado de la decisión de una persona. Que Carlos Joaquín haya decidido quedarse en el PRI, declinar de alguna manera sus aspiraciones a ser candidato y al mismo tiempo rechazar la posibilidad de encabezar a la oposición. Todo dependía de él. Todo el mundo estaba esperando a ver qué decidía una sola persona. Creo que eso no tiene nada que ver con la política. Estamos verdaderamente en la infancia de la política, al depender de un personaje y de las posibilidades de construir algo en torno a él, en vez de buscar a alguien que sea capaz de encabezar una propuesta partidista. Bueno, es que aquí tampoco estábamos hablando de cualquier personaje, estábamos hablando de una persona muy pesuda. No es cualquier personaje de ninguna manera. Sabemos lo que significan los pesos y los centavos en momentos como este. Pues creo que ahora significan todo. Todo. Absolutamente claro, todo. Entonces de ahí la importancia de su decisión, de todo el capital, no político, sino económico, que pudiera tener, que obviamente en momentos en los que no le importa al PAN aliarse con el PRD por la simple ambición de poder y de tener y de llegar y de servirse del poder, bueno, pues a este le serviría de mucho, ¿no? ¿O no? Y es un reflejo de lo que sucede en el país. Sí, tenía una importancia lo de Carlos Joaquín, sin duda alguna. Por supuesto. Sí, tiene una importancia, pero nada más para hacer llegar a un personaje al poder, no para perseguir los principios de cada partido. No, es el poder por el poder. Yo le decía